días, estamos nuevamente aquí en el podcast que realiza El Líbero junto con la Universidad San Sebastián. Hoy día no nos pudo acompañar Marcela Cubillos, que es nuestra entrevistadora principal, pero bueno, le mandamos un saludo y contarles que estamos aquí con Fernando Peña para seguir hablando de educación, precisamente sobre los distintos artículos que Marcela Cubillos logró incorporar en este libro que se llama Reforma Educacional, una experiencia, un experimento fracasado. ¿Ya? Y uno de esos artículos muy interesantes, que tiene un nombre además muy golpeador, ¿ah? Es la persecución contra los establecimientos particulares subvencionados de Fernando Peña. Él es administrador público, magíster en filosofía aplicada, ex seremi de educación y también académico de la Universidad de San Sebastián. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de este tema que sigue siendo tan importante para el debate público. Sí, pues bueno, leyendo tu artículo queda muy claro cómo la ley de inclusión ha afectado a los colegios particulares subvencionados, pero me gustaría si tú nos puedes dar un resumen de cómo los afecta y por qué crees tú que esa afectación pasa a persecución, porque ya es una cosa quizás incluso más ideológica. Sí, sí, de hecho ese componente ideológico se podría decir que está bien relatado, espero haberlo hecho bien en las primeras páginas de mi artículo en el libro. Todo esto comienza en el año 2006 con la Revolución Pingüina, cuando a propósito de la Comisión Asesora Presidencial que se encarga de entregarle una serie de propuestas a la expresidenta Michelle Bachelet en su primer mandato. eh, Cuando uno lee las actas de esa comisión, se da cuenta de que comienzan los primeros cuestionamientos y las primeras críticas desde algunos actores políticos a el rol que juegan los colegios particulares subvencionados. Comienza ahí, de alguna manera, a labrarse toda esta elucubración posterior que vamos a ver en el 2011, ya con una arquitectura mucho más sofisticada, en torno al lucro, en torno a la mercantilización de la educación, ¿cierto? Que fueron los grandes titulares, ¿cierto? Que acompañaron a todas las protestas durante ese periodo. Y claro, dentro de esa definición ideológica que hace un sector del esquema político, se van generando algunos hitos que son bien relevantes, y que van a encontrar, creo yo, su cristalización en la promulgación de la ley de inclusión. Porque previo a la ley de inclusión, la verdad es que esto solamente fue una crítica pública. Recordemos que hubo un escarnio público y yo me atrevería a decir incluso una especie de satanización. Recordarás tú, Gonzalo, en contra de universidades privadas, colegios particulares subvencionados. O sea, se los sacó a bailar a todos entre el 2011 2015. Y, y fue eso lo que de alguna manera fue generando las condiciones apropiadas para que en el marco de la ley de inclusión, que es una ley además, una norma que es bien compleja porque reúne, como bien obviamente se explica en el libro, reúne reformas o cuestiones sobre eh, el programa de integración escolar, ¿cierto? Pensando en niños con necesidades educativas especiales, crea además el sistema de admisión escolar, eh, regula también las sociedades, las antiguas sociedades, y las transforma en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, que es lo que particularmente yo abordo acá en el artículo. Entonces, fueron normas que de alguna manera se camuflaron, o que en buen chileno pasaron piola dentro de el tremendo elefante, dentro de esta tremenda norma que efectivamente modificó aspectos normativos importantes de las vigas maestras del sistema escolar chileno, que se rige en varios, entre ellos el TFL2, que obviamente se podría decir el más importante. Y efectivamente la ley de inclusión cambia muchas cosas o cambia las reglas del juego de forma radical de, Sí, eh, de lo que se venía haciendo. claro, y ahí Fernando, tú dices algo que es importante, porque aquí siempre se dice o se achaca que el lucro en la educación o que la participación de los privados de la educación es poco menos que un experimento neoliberal reciente. Tú lo dices claramente aquí en tu artículo, la educación privada en Chile
viene desde la colonia, y por lo tanto, y siempre ha tenido un desarrollo y una presencia importantísima. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, la ley de instrucción primaria en 1861, que decía que esto solamente se iba a poder lograr, ¿no es cierto?, con la participación del Estado, los privados bueno, y los grupos religiosos, etcétera. O sea, la educación privada en Chile ha existido siempre. No es un producto neoliberal ni algo ajeno a nuestra tradición educacional. Así es, y de hecho la normativa chilena siempre ha sido muy respetuosa de esa historia o de esa tradición, que siempre ha sido una tradición compartida, donde han convivido pacíficamente la provisión del Estado, la provisión particular, pero además con algunos modelos que son bien extraños, por ejemplo, estos colegios de administración delegada, ¿cierto? Que son principalmente técnicos profesionales. Entonces, en Chile no hay un solo sistema escolar. En Chile conviven desde hace mucho tiempo distintos tipos de regímenes, insisto, públicos. Dentro hoy día del público están además los servicios locales y todavía en etapa de transición los municipios, colegios particulares subvencionados, colegios particulares pagados, de administración delegada, colegios que hoy día incluso no tienen reconocimiento oficial y que le exigen a sus alumnos exámenes libres, que son estos famosos colegios con proyectos un poquito más, ¿cierto? Entonces, hoy día no hay un solo sistema y eso siempre ha sido así. Entonces, es muy curioso que de un día para otro se intente resucitar, creo yo, una mala percepción o una mala idea de lo que fue el Estado docente, que además, recordemos, fue una idea de Portales, ¿cierto? Entonces, eh, Y jamás se entendió como exclusivo del Estado. claro, pero, nunca fue exacto, nunca fue el Estado docente, esto es algo que yo hablo permanentemente con mis alumnos, el Estado docente nunca fue el propósito de que lo público básicamente absorbiera a lo privado o de sacar básicamente del juego o de la cancha a los actores privados. Y eso es algo bien relevante porque de alguna manera en el 2011 se comienza como a reescribir una historia del sistema escolar, entendiendo que el mundo particular subvencionado ha sido el culpable de la segregación y ha sido el culpable básicamente de las desigualdades que hay en Chile. Y esa es una crítica sumamente injusta porque de hecho si uno analiza los números, eh, efectivamente desde el 2006, ese es un gráfico que está ahí en el artículo, cuando uno analiza la provisión o la curva entre la provisión pública y la particular subvencionada, efectivamente hay un cambio desde el año 2006, que es cuando la educación pública comienza a perder matrícula de manera ya más progresiva, de más notoria, y donde por primera vez el mundo particular subvencionado comienza a superar en provisión al mundo público. Entonces, yo creo que eso efectivamente ayudó o ayudó a justificar a las izquierdas el que efectivamente el mundo particular subvencionado estaba corriendo con ventaja. Ahí, de hecho, surge, creo yo, la metáfora o la idea de los patines del ministro Izaguirre, ¿cierto? De que al parecer Claro. hay unos que van más rápido o que están corriendo, ¿cierto? En un Ferrari y los otros están corriendo, ¿cierto? No sé, en un Volkswagen Gol, da lo mismo. Claro. Eh, Oye, y Fernando, ahí tú también, como país, despejando mitos, porque uno dice, claro, particular subvencionado, uno se imagina como grandes empresas llenándose la plata, o sea, los bolsillos de plata, ¿no es cierto?, a costa de los pobres alumnos. Y tú das un dato que es muy claro: el 80% de de los sostenedores son profesores que tienen una escuela. Sí, sí, ese es un dato que en algún momento publicó el Centro de Estudios Públicos, poquito tiempo después, de hecho, de las movilizaciones del 2011, y un dato que a mí me marcó mucho, porque efectivamente ayuda a desmitificar esta idea de que los sostenedores particulares sancionados son básicamente empresarios o grandes accionistas. Son en general profesores que luego de una trayectoria dentro de su trabajo decidieron emprender proyectos propios, cosa que es muy razonable, y fundar un colegio. Y esa es la realidad del 80% de los casi 6.000 establecimientos particulares sancionados que existen en Chile. Es increíble Eh, ese dato. es un dato duro y un dato, pero un dato precioso además, porque habla de que efectivamente acá en ningún caso lo que había era una mercantilización o un control financiero de parte, ¿cierto?, de grandes familias, como muchas veces les gusta caricaturizar a algunos actores este tipo de cuestiones. Entonces,
Efectivamente, la ley de inclusión, para retomar un poquito la pregunta, Gonzalo, la ley de inclusión cambia las reglas del juego de forma radical. ¿Cuál es el primer cambio? El primer cambio es que obliga a todos los sostenedores que eran antiguas sociedades a transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Alguien se preguntará, bueno, ¿cuál es la dificultad de eso? ¿Cuál es el temor a eso? Pareciera ser un cambio inofensivo, sin embargo, tuvo efectos y consecuencias que afectaron profundamente el quehacer y sobre todo la vida doméstica, la administración de los colegios. En cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, que antes los sostenedores, los colegios particulares subvencionados, podían, por ejemplo, pedir un crédito en la banca, si se, por ejemplo, echaba a perder la techumbre o necesitaban construir una sala adicional, se pedía un crédito, se construía en el verano y al otro año las reparaciones estaban a disposición de la familia o de los alumnos. Si se rompió un vidrio, el sostenedor iba con una tarjeta de crédito a una tienda, reparaba el vidrio y el vidrio estaba repuesto al otro día. Hoy día los sostenedores no pueden tener acceso a la banca, no pueden pedir créditos porque básicamente los bancos les dicen, oiga, pero si usted es una persona jurídica sin fines de lucro, es como una junta de vecinos. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a dar una línea de crédito a usted o una tarjeta de crédito? Confórmese con la cuenta RUT o con una cuenta Vista o con una chequera electrónica. Y ese es el estándar hoy día financiero al que se rebajó a los sostenedores de los colegios, a la gran mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría, claro. Siguen habiendo sostenedores muy grandes que podrán todavía gozar, ¿cierto?, de esos beneficios, pero la gran mayoría de los colegios se enfrentó a esto y se enfrentó de sopetón, de un día para otro. ¿Qué consecuencias tiene esto? Concretas, de que obviamente la capacidad de reacción de los sostenedores frente a coyunturas, a problemas, emergencias, obviamente ahora se disminuyó drásticamente. Pero no solamente eso, Gonzalo. Hay además una cuestión que es bien importante de aclarar y que tiene que ver con la propiedad de los inmuebles, ya de los recintos, de la infraestructura de los colegios. Eh, Claudio Sapelli, en enero del año pasado, yo de hecho también lo menciono acá en el artículo, publicó una columna que de hecho generó harto revuelo, se publicó en el Mercurio y fue muy comentada, eh, cuestionando los famosos ajustes de la ley de inclusión eh, respecto a la demanda insatisfecha. Hoy día, en general, todo el mundo piensa que el problema de los sostenedores particulares sancionados es que no pueden crear nuevos colegios porque el Consejo Nacional de Educación les exige justificar que existe una demanda insatisfecha. Y yo ahí en el artículo explico que el problema es mucho más profundo, pero también más detallado. ¿Por qué? Porque hoy día si un sostenedor quisiera abrir un colegio, o cualquier actor, o tú, Gonzalo, como particular, si tú quisieras hoy día abrir un colegio particular subvencionado, la primera pregunta que tienes que resolver, bueno, ¿con qué infraestructura albergo mi proyecto? ¿Cómo paro, cómo construyo? Puedes tener el terreno, puedes comprar incluso un terreno, pero la pregunta es cómo construyes. Para construir, a no ser que seas tú una persona millonaria, tiene que pedir un crédito al banco, ¿cierto? Como el 99,9% de los chilenos. ¿Y quién le va a dar un ¿Y crédito a qué? la Junta de Vecinos? Como dices tú. Claro. No, nadie le va a dar un crédito a la Junta de Vecinos. Ese es el primer obstáculo. Ese es el primer obstáculo. Pero hay un problema adicional, que la misma ley le prohíbe a los nuevos sostenedores, o sea que, por ejemplo, yo formo una corporación, una fundación nueva, sin historial, soy una fundación, una corporación nueva que quiero abrir un colegio, no tengo capacidad financiera porque el banco no me va a dar un crédito hipotecario, pero además la misma ley, en el artículo cuarto transitorio, me prohíbe arrendar. La ley le prohíbe a los nuevos actores la posibilidad de arrendamiento. Y a los sostenedores antiguos que se transformaron en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, la ley les obliga a pagar o a establecer un canon de arriendo igual al 11% del avalúo fiscal de la propiedad. No puede superar ese, o sea, el sostenedor solamente puede pagar el 11% del avalúo, no puede ser más del avalúo. O, o sea, Fernando, como dices bien tú, esto es una persecución, o sea, no se elimina, pero los requisitos son tales que en la práctica lo hace imposible. O sea, Heroico, no, heroico, son requisitos claro, heroicos de cumplir. no pueden comprar 1000 problemas para rentar
y además hay dos requisitos que tú estableces acá, que lo dice la ley, que exista demanda insatisfecha, es decir, eh, el último de la fila, la última opción a la que vamos a recurrir es usted, o si no, que sea un proyecto innovador, pero un proyecto, o sea, con algo distinto, Claro. innovador, que es muy difícil de probar, de qué se puede entender por innovador, o sea, en la práctica, esta ley no quiere más colegios particulares subvencionados en Chile, y por eso la persecución que Sí. tú denuncias. Sí, 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 correcto. Tú lo resumiste muy bien. Esta es una ley, la ley de inclusión se crea, entre otras cosas, para limitar y para torpedear el crecimiento de los colegios particulares subvencionados y para impedir que se siga expandiendo el sistema particular subvencionado en nuestro país. Y eso afectando las posibilidades de desarrollo de miles de familias que hoy día de hecho están sin matrícula. Recordemos lo que pasó en enero y lo que pasó también el año pasado, porque este es un problema que ha generado serios problemas, particularmente de acceso a la educación escolar, porque hoy día el sistema necesita crecer y el mundo particular subvencionado no puede crecer por culpa de la ley de inclusión promulgada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, estamos frente a un problema serio, porque los sostenedores hoy día quisieran poder responder con mayor dinamismo, con mayor velocidad, quisieran mucho. Yo he conversado con sostenedores, de hecho, que me han dicho, oye, hay un sostenedor, oye, yo tengo el terreno, pero necesito construir, y no tengo 1.000 millones o 500 millones de pesos para construir un edificio, y el banco no me va a dar el crédito, y tampoco me permiten arrendar. Entonces, al final, esta cuestión fue el perro hortelano, ¿cierto? No se come ni se deja comer, porque sabemos también que el sistema público no responde finalmente a las expectativas o a las prioridades de la familia. Y algo que yo también menciono ahí en el artículo, en el sistema público efectivamente en muchas comunas hay cupos. La pregunta es, ¿por qué las familias no quieren entrar a esos colegios? ¿Las podemos obligar? ¿Las puede la tómbola obligar a matricularse donde no quieren? Y una pregunta legítima, súper razonable, que hay que hacérsela, de hecho, a los burócratas que diseñaron este sistema y diseñaron esta ley, y para quién nos aplica el problema, porque claro, probablemente todos sus hijos estudian en colegios particulares pagados, porque digamos las cosas como son. Esta ley fue creada y este sistema y todos estos subterfugios fueron creados finalmente para la clase media y para las familias más vulnerables. Ahí es donde se tenía que generar, ¿cierto?, la mezcla o el llamado efecto par, no con Ya. los hijos de los ministros. Entonces, acá los que están Y, pagando el patio y las consecuencias son los más pobres, finalmente. y Fernando, una pregunta como de fondo, ¿ah? Porque yo he escuchado dos alternativas. Unos que dicen que hay que hacer una especie de contrarreforma y eliminar la ley de inclusión definitiva. Otros dicen, no, mira, se puede perfeccionar, hay que hacerlo un poco más amplio, la posibilidad de fundar nuevas escuelas, etcétera. Pero cuando hay un componente ideológico tan marcado, ¿basta con hacer simples reformas o necesariamente esto pasa por lo que dice una contrarreforma? Es decir, aquí hay que eliminar la ley de inclusión o en gran parte de la ley de inclusión y establecer un sistema que nuevamente coloque a los privados dentro de la cancha de juego. ¿Ah? Porque como tú dices bien en el artículo, aquí hay un tema ideológico, o sea, hay una, hay una idea, una concepción que por lo tanto contamina toda la ley, independiente que algunas normas puedan parecer razonables, es el sistema en su conjunto el que ha destruido y ha perseguido la educación particular subvencionada. ¿Qué opinas tú ahí en ese punto? Sí, yo creo que de hecho la izquierda del gobierno particularmente se ha dado cuenta, o sea, en el Ministerio de Educación, recordemos que el ministro es militante del Partido Comunista, en el gobierno se dieron cuenta finalmente del error, particularmente en este punto. ¿En qué sentido? Si el mundo particular subvencionado eh, pudiese haber crecido al ritmo al cual estaba acostumbrado a crecer entre 2015 y de hecho, o sea, hace 10 años atrás el mundo particular subvencionado crecía a una tasa del 10% anual. Hoy día esa posibilidad de crecimiento ya no existe. Entonces,
si eso hubiese ocurrido, probablemente el ministro no hubiese tenido el problema que enfrentó este año en enero de tener gente haciendo cola o esperando cierto un cupo en la lista de espera afuera de los colegios, acampando. Entonces, ya entendieron de que efectivamente esto no es un problema ideológico, sino que es un problema práctico. Yo espero que lo hayan entendido. Al menos lo que yo he conversado con algunos es que efectivamente se están dando cuenta de que esto no puede seguir así. Eh, y quizá la parte que viene ahora es cómo hacer entrar en razón a una parte importante hoy día del Congreso que todavía entiende o concibe la ley de inclusión como una conquista casi sagrada. Hay una cuestión ahí media extraña, ¿cierto? Eh, Casi religiosa, porque entienden efectivamente la ley de inclusión como la cristalización, ¿cierto?, de todas las luchas y de todos los devenires a los cuales se enfrentaron desde el 2011 hacia adelante, como generación además. Entonces, yo creo que a la vista ya los problemas prácticos, los efectos concretos que tuvo esta ley en el sistema escolar y en las familias, yo espero que hoy día sí hayan condiciones para una contrarreforma, para cambios normativos, para ajustes de cualquier tipo que finalmente le permitan hoy día a los sostenedores poder seguir creciendo, poder abrir más colegios particulares subvencionados, porque de verdad que es necesario. La misma crisis migratoria hoy día ha puesto una presión adicional sobre el sistema público. Hoy día ya ni siquiera hay cupo en los colegios públicos, que es algo que por último hace 5 o 6 años atrás el sistema podía presentar. Hoy día ni siquiera eso. O sea, hay una escasez objetiva, concreta de matrícula. Y eso obviamente afecta y expone también a las autoridades a una falta de servicio. El Estado está incumpliendo una garantía constitucional de proveer el derecho a la educación para cientos de familias y eso es responsabilidad de quienes hoy día están gobernando. Y Fernando, otro tema ya como para ir cerrando, entre la contaminación ideológica que la izquierda ha hecho de este tema, se ha colocado como ícono que la educación particular subvencionada viene de Pinochet, que es una cosa, ¿no es cierto?, neoliberal. Pero tú aquí mismo dices que, por ejemplo, aspectos tan importantes como el financiamiento compartido, eso se estableció, si no me equivoco, en el 93, ¿o no? O Sí es. sea, Lo que pasa es que en plena sí, democracia, con gobierno del presidente Patricio Aylwin, o sea, estamos hablando de políticas que incluso impulsó fuertemente esa concertación más razonable que teníamos, esa concertación, ¿no es cierto?, que era realmente una alianza de centro, centro-izquierda, no tan ideológica, que uno podrá no compartir muchas cosas, pero en el fondo buscaban un fin superior, que era mejorar Chile, y no esto de tratar de aplicar un dibujo ideológico importado a una realidad que se conoce poco o nada. claro. Mira, acá de hecho, hay que aclarar varios mitos. El financiamiento compartido, que de hecho la ley de inclusión elimina, hoy día el copago ya no existe en el sistema escolar, fue creado en el año 1993. La subvención escolar tampoco se creó en la década del 80, como algunos piensan. La provisión, o sea, la subvención escolar se crea en el año 1951. Yo, de hecho, conozco relatos de sostenedores, por ejemplo, en regiones que me dicen que en la década del 60 existía la costumbre de ir a buscar una vez al año un valerista o un cheque al Ministerio de Educación, que los tenían y los guardaban, de hecho, unas bóvedas de fierro gigantes que están hoy día en el subterráneo del ministerio. Entonces, todo esto de que no, mira, todo este sistema de segregación y de mercantilización lo inventó Pinochet es una mentira absoluta. Es Acá hay un parte de la sistema, tradición educacional del sistema educacional chileno, de siempre. el mundo particular subvencionado, como bien tú lo recordabas al principio, Gonzalo, existe desde la colonia. La provisión mixta ha existido durante más de 200 años en Chile. La subvención escolar se crea en el año 1951 y el financiamiento compartido se crea en el año 1993. Entonces, acá quienes mañosamente han querido achacar esto efectivamente a un origen ideológico o, o marcado, ¿cierto?, por la figura de Pinochet, se equivocan. Acá este no es un invento neoliberal. La educación particular subvencionada tiene una tradición riquísima. Y por eso es tan grave el cuestionamiento y el ataque, la persecución que básicamente se denuncia acá en este artículo, porque efectivamente acá hay una persecución y esa persecución todavía no cesa y no va a cesar
hasta que existan ajustes normativos serios, contundentes, para permitirle a los sostenedores y al mundo particular subvencionado poder volver a crecer. Mientras eso no ocurra, la persecución continúa. Porque en enero de este año se envió un proyecto de ley para responder a un protocolo de acuerdo que se firmó en el marco de la discusión de la ley de presupuesto del año pasado, para solucionar este famoso tema de la demanda insatisfecha. Oye, es un proyecto que no resuelve, pero ni de cerca, cositas menores. Le pide a los sostenedores crear listas de espera para las familias que vayan a buscar cupo a los colegios. Cuestiones que de verdad son irrisorias. Acá se necesita ingeniería profunda, se necesita también un acuerdo transversal y hacer entender, particularmente a la izquierda, que está enamorada de la ley de inclusión, hacerle ver los problemas y las consecuencias, algunas nefastas, que tuvo esto en el sistema escolar. No estamos acá hablando de una discusión ideológica, no estamos hablando de una cuestión cultural que quizás pudiese ser más debatible. Estamos hablando de una cuestión concreta, que tiene además efectos concretos sobre la provisión y la garantía constitucional en el acceso a la educación. Ese es el tema. Entonces, Sí. yo le pido, aprovecho esta vitrina que tú me das, Gonzalo, para hacerle un llamado al ministro de Educación, a los parlamentarios del oficialismo, a que ojalá en la Comisión de Educación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se abran a discutir cambios profundos, no cosméticos como los que presentaron en enero, sino que cambios profundos a la ley de inclusión para permitir que el sistema particular subvencionado pueda volver a crecer, para que no ocurra lo que pasó acá en Concepción hace un par de años atrás, que un colegio particular subvencionado, el Colegio Almond del Valle, tuvo que cerrar y tuvo que transformarse en colegio particular privado, dejando o inhibiendo a varias familias que querían gustosas seguir estudiando ahí con sus hijos, migrar a otro establecimiento, pero tenía capacidad de pago para migrar ahora al mundo particular. Entonces, esto es lo que ha producido en la práctica esta ley, más segregación, porque ha achicado un mundo particular subvencionado y ha obligado a varias familias a migrar forzadamente al mundo particular pagado, e incluso a adoptar modalidades como el homeschool. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos Sí. hablando? Bueno, Fernando, ya estamos en la hora. Ha sido realmente muy interesante. Yo les recomiendo que busquen el libro, Reforma Educacional, un experimento fracasado, en donde está, ¿no es cierto?, el artículo de Fernando, que es muy interesante, bueno, y otros muchos artículos también que son muy buenos. Y nada, dejar bien clara la idea que persiguiendo a los privados en la educación no se está dañando a un supuesto sistema neoliberal, sino que se está dañando a la tradición educacional chilena, republicana, de toda la vida, que ha sido siempre una provisión mixta. Así que muchas gracias, Fernando, y nos estamos viendo, pues. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo, que estés bien.